hacemos, ¿cierto? Let's begin, right? So we have in here, right? Ya, ok. Todos pueden ver la guía, ¿cierto? Sí, profe. Yeah, very good. Very, very good. Super. Tenemos, chiquillos, entonces, en un principio, ¿cierto? Nos dice, underline the adjectives of each sentence and say what kind of adjective it is, ¿cierto? Dice, subraya los adjetivos de cada una de las oraciones, ¿cierto? Y di, ¿cierto? ¿Qué tipo de adjetivo es? ¿Ok? Entonces, en este caso, básicamente, teníamos la oración, ¿cierto? Teníamos que subrayar el adjetivo correspondiente y al costado, ¿cierto? En la línea, poner qué tipo de adjetivo era, ¿ok? Dentro de los 4 que vimos, ¿cierto? La verdad es que en esta parte, ¿cierto? Habían solamente 2 tipos de adjetivos, los cuales se repetían bastante, ¿ok? Vamos a verlo uno por uno, ¿ok? En la oración número 1, ¿qué adjetivo descubrieron en ese caso? Chicos, El cute, yo lo encontré cute, como... ¿Sí? cute, ¿sí? Cute, así mismo se pronuncia, cute. Very good. ¿El único? Por lo que yo vi, sí. Ok, very good, super. Tenemos entonces cute, ¿cierto? Cute en este caso, ¿qué tipo de adjetivo sería? Descriptivo. Very good. Entonces tenemos que es descriptive, right? ¿Cierto? Very good. Super, excelente. Right? Ahora, recuerden que yo ese día, ¿cierto? También les dije que nosotros teníamos esta palabra, el a, ¿cierto? El a significa una, uno. Por ende, eventualmente, si es que alguno de ustedes puso el a también, aparte de cute, como un adjetivo, ¿cierto? Y puso que era numeral, right? También está bien, ¿ok? Take it easy, ¿vale? También hubiese estado correcto, ¿ok? Lo vamos a poner de manera distinta, ¿cierto? Acá, ¿ok? Right. Lo vamos a poner de esa forma, ¿ok? Por si alguien lo puso también, ¿vale? Tenemos en la segunda oración. En la segunda oración tenemos, ¿cierto? Que dice, there are 10 baseballs in the bag. El ten. El 10, ¿cierto? Nuestro número, 10, right? Y ese era Numeral. numeral, very good. Very, very good. Right? Súper, excelente. Excelente, excelente. Tenemos, who made the 3 drawings? El three. El 3, right? Yes, this word, ¿cierto? Y teníamos nuevamente, ¿cierto? Que este era Numeral. numeral, ¿cierto? Very good. Very nice. Okay, very, very good. Súper, excelente. En la número 4 tenemos, you have a happy sister. Happy. Happy. Okay. Happy, right? Very good. Súper. Y happy es Descriptivo. descriptivo, very good. Descriptive, right? Aquí nos pasa lo mismo, ¿cierto? Que en la primera oración. Tenemos el a, ¿cierto? Entonces, si alguno de ustedes también, ¿cierto? Puso el a como un adjetivo numeral, ¿cierto? También está en lo correcto, ¿ok? So, let's put this in here, right? Pongámoslo acá, ¿cierto? También. Para que sepan que están las dos opciones igual, ¿ok? ¿Qué pasa con la número 5? La número 5, ¿cierto? Nos está diciendo, the little chicken crossed the road. Hola, buenas tardes. Buenas, Profe. dígame. Little. Little, ¿cierto? Very good. Chicken. Little. Sorry? Chicken? ¿Escuché chicken por ahí? Sí, yo me equivoqué, profe. Ah, vale, sí, porque chicken en este caso, ¿cierto? Viene siendo un sustantivo, ¿ok? Es un noun, ¿vale? Tenemos entonces little, ¿cierto? Y little sería adjetivo de qué tipo?
Descriptivo. Descriptivo. Very good. Descriptive, right? Very nice. Super. En la número 6, que nos dice, ¿cierto? Lo siguiente. I have two sisters. Two. Two, very good, ¿cierto? Por ende, debiese ser un adjetivo. Numeral. Very good. Numeral, ¿cierto? Very nice. Very good. The orange basketball is new. Orange. Ok. ¿Ninguno más? Y el new. Y el new, very good. Muy bien, new también, ¿cierto? Y ambos son del mismo tipo, ¿no? Uno es descriptivo y el otro es demostrativo, ¿no? Ok. Yes. ¿Alguien más tiene otra opción? Yo, ¿Ya? estamos en la 7, ¿no? En la 7, ¿sí? La mía es igual, descriptivo, demostrativo. Descriptivo demostrativo. Ok. Sí. Miren, chequémoslo, pues aquí mismo está. Descriptivo, ¿cierto? Ya hemos visto el demostrativo, ¿cierto? De demonstrative, ustedes lo están diciendo por qué cosa, porque los demostrativos estábamos viendo, ¿cierto? Que son this, that, these, and those. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué demostrativo? ¿En cuál? ¿Orange o new es demostrativo? ¿Cuál de los dos me dicen New. ustedes? New. New, no. Son ambos descriptivos. Ambos son descriptivos. Descriptive, both of them, ¿ok? Recordemos, ¿cierto? Que el demostrativo, ¿cierto? Era porque demostraban no la condición del objeto, ¿ok? Aquí está describiendo claramente la condición del objeto que es nuevo, ¿ok? Y también que es naranjo, ¿ok? Estamos hablando de una pelota de básquetbol. Entonces, ¿cierto? Cuando hablamos de un demostrativo, ¿ok? Estamos hablando, ¿cierto? Básicamente cuando indicamos algo con el this, con el that, con el this y con el those, ¿ok? En ese caso hubiese sido demostrativo, ¿ok? En el caso de que, por ejemplo, yo hubiese puesto acá that, ¿cierto? Orange basketball. En este caso hubiésemos tenido, ¿cierto? Otro adjetivo acá, ¿cierto? Y en ese caso, eso hubiese sido demostrativo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Very good. Super. Super, super. So, dice la número 8, my tall friend plays basketball. Posesivo. El my. El my, ok. ¿Y cuál más? Tall. Tall, very nice. Súper bien. Entonces, el my, ¿qué vendría siendo? Posesivo. Ok, sería entonces possessive, ¿cierto? Y el tall sería Descriptivo. descriptivo, ¿cierto? Very good. Very nice. Súper. Excelente. En la número 9 tenemos I have 10 family members coming to my party. Ok, let me see. 10, Elías, muy bien. Tenemos entonces cierto que el adjetivo es 10. ¿Y qué tipo de adjetivo sería en ese caso? Numeral. Very good. Muy bien. Very nice. Right? Super. Y number 10, ¿cierto? En la número 10 tenemos The blue bird flies very high. Profe, en la Diga. 10 tuve una duda de que vuela muy alto también puede ser como una descripción, ¿o no? Claro. Sí, claro que sí. De- El high en este caso. Eso quería Sí. saber.
Sí, el high y en este caso el blue también. Tenemos entonces cierto high, o sea, lo vamos a poner, sorry, así. This one. Tenemos entonces los adjetivos en este caso que son blue and high, ¿cierto? Y ambos son Descriptivos. very good. Descriptive. Ambos son descriptivos. Muy, muy bien. Very good. Súper. Chiquillos, ¿tuvieron alguna duda con este primer ítem? No. Profe, en mi No, caso ninguna. no es duda. Ninguna. Ok. Yo tengo una. Profe, Demos un segundo, que estamos aquí con Diego. Diego, dígame. yo le decía que no es una duda, pero habían cosas que no me he dado cuenta. Ya, Como por ejemplo, en la primera oración, yo ya. solamente me enfoqué en el cute, no en la cantidad. Ya, en la primera, no te fijaste en la A. No, o sea, Ya, quiero decir que no le di tanta importancia a la cantidad, solamente a la descripción. perfecto. Sí, pero mira, tranquilo. Si esto básicamente yo se los dije, a ver, cuando se los dije, ¿cierto? En la clase anterior, ¿ok? Les dije que esto también nos servía, ¿ok? Yes, no es que, escucha, aquí el adjetivo principal es cute, ¿ok? La verdad es que el adjetivo principal es cute en este caso, y en el segundo, que es la cuarta, ¿cierto? Es happy, ¿ok? Simplemente los destaco porque también se los dije en un momento, ¿ok? Yes, solamente por eso los destaqué, ¿ok? Ya, de acuerdo. Take it easy, tranquilo nomás, no hay problema. ¿Alguien más tenía una duda por ahí? Sí, yo, profe. Christopher, cuénteme. Creo que en la 8 en cual decía un balón de baloncesto naranjo, no, no sé, algo así. ¿En la Era la 7? 8, ¿no? ¿La del baloncesto naranjo? Es naranjo y new. Vale, vale. ¿Por qué no puede ser, a ver, descriptivo? ¿Y cuál era la que yo me equivoqué ahí? Eh, ¿Demostrativo? sí, demostrativo. ¿Por qué New. no puede ser demostrativo? Ya, porque demostrativo, ¿cierto? Mira, te lo voy a mostrar al tiro con el mismo power, ¿ok? Para que no nos confundamos. El demostrativo nosotros lo utilizamos generalmente con estas cuatro palabras, ¿ok? ¿Te das cuenta? Porque the demonstrative adjectives are, ¿cierto? Los adjetivos demostrativos son estos. Es el this, el that, el these y el those, ¿ok? A eso refiere con demostrativo. Quizás tú estás confundido porque estás pensando que el hecho de que sea nuevo demuestra una condición, ¿cierto? En este caso, no significa eso, no tiene relación a eso, tiene relación a que describe la condición de esta pelota de básquetbol. Además de que sea naranja, la describe como algo nuevo, ¿cierto? Pero el que sea demostrativo, básicamente tiene que tener la palabra this, that, these and those, para que sea Ah, demostrativo. pero la pelota de básquetbol naranjo se lo está mostrando a alguien, pues digo, le está diciendo que la pelota de básquetbol es naranja. A alguien se lo estará mostrando, ¿no? No, no, la verdad es que no, porque dice, the orange basketball is new. Es lo que yo estoy diciendo, la pelota de básquetbol es nueva. Yo no le estoy diciendo nada a nadie. O sea, en el caso de que, por ejemplo, nos pusiéramos en ese contexto, ¿cierto? Yo podría decirte lo siguiente, po, ¿cierto? That orange basketball is new. Y en ese caso, ¿cierto? Podemos entender quizás que estamos en otro contexto en el cual, como tú dices, alguien le está mostrando esta pelota a otra persona, y aún así, el that, aunque no nos pongamos en ese contexto, el that ahora sí pasa a ser, en realidad es un adjetivo demostrativo, ¿ok? Pero básicamente no lo tenemos, y no lo tenemos en ninguna oración. Simplemente decimos, la pelota de básquetbol, la pelota naranja de básquetbol es nueva. No se lo estamos diciendo a nadie, ¿cierto? Simplemente estamos diciendo una oración, ¿ok? Ah, entonces como en primera persona, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo, si tú me dices, por ejemplo, es que le está mostrando la pelota a alguien, entonces yo podría decirte el I have two sisters, se lo está diciendo a alguien. El The Little Chicken Crossed the Road también se lo comentó a alguien. Entonces todos tendrían que ser demostrativos. Pero aún así no tenemos ningún adjetivo demostrativo puesto escrito en la oración. Ah, ok, ok. Ahí yo ¿Se me entiende? confundí. Bueno, gracias, profe. ¿Pero se entiende? Sí, se entiende. Súper, genial, genial, genial. ¿Alguien más, chiquillos, con alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, very good, very good.
Revisemos un poquito, chiquillos, el vocabulario que tenemos acá, ¿ok? Básicamente yo el otro día estuve hablando con un alumno, ¿cierto? Y le estuve comentando, ok, Elías, súper. Estuve comentándole, ¿cierto? Básicamente que nosotros, ¿cierto? Para que no cometamos el error, chiquillos, porque en el caso de nosotros de esta sección, ¿cierto? Como es un inglés más técnico, ¿ok? A medida que vayan pasando las clases, vamos a ir, ¿cierto? Incluyendo textos, ¿cierto? Para que ustedes tengan que leer, deban desarrollar, ¿cierto? También redactar, lo cual vamos a ir con calma también, tranquilos, ¿ok? Entonces, en ese caso, es muy importante, chiquillos, que ustedes no traduzcan, ¿ok? Quizás les va a sonar raro esto, pero la idea del inglés es no traducir, es simplemente, no es traducir, es interpretar, ¿ok? ¿Yes? ¿Por qué? Básicamente, ¿cierto? La traducción literal de palabra por palabra, ¿cierto? Quizás en algunas ocasiones me puede servir, me puede ayudar, ¿ok? Me refiero a que me puede ayudar, ¿cierto? A descifrar, entre comillas, lo que nos están diciendo, lo que queremos decir, ¿ok? Pero en muchos casos, ¿cierto? Nosotros tenemos que, es mucho mejor, ¿cierto? Interpretar la oración y bajarla al idioma que nosotros hablamos, ¿ok? ¿Yes? Eso es mucho mejor porque cuando nosotros interpretamos, interpretamos el contexto de la oración y de la palabra, ¿ok? Por ejemplo, si yo me pongo, ¿cierto?, a buscar algo acá, ¿ok? Miren, sorry, aquí miren. El diccionario, ¿cierto? Word reference, ¿ok? Por ejemplo, yo pongo play, ¿cierto? Pongo play, lo tengo en inglés-español, por ejemplo, ¿cierto? Hay una montonera, ¿cierto?, de diccionarios disponibles, ¿ok? No solo de inglés, de muchos idiomas, ¿ok? Nos dice lo siguiente, mire, nosotros lo podemos escuchar, ¿cierto? Right? Apretamos ahí y se va a escuchar, ¿ok? Lo podemos escuchar, ¿cierto? En americano, ¿cierto? En británico, ¿cierto? En distintos idiomas, el de Yorkshire, por ejemplo, el británico de Yorkshire, Irish, Scottish, right? Jamaican, right? ¿Cierto? Vemos, bueno, claramente, ¿cierto? Las pronunciaciones, cómo se utilizan, ¿ok? Y acá más abajo, ¿cierto? Tenemos play, por ejemplo, ¿ok? Como verbo, ¿cierto? Significa jugar, ¿ok? The children are playing, por ejemplo, los niños están jugando, ¿cierto? También, ¿cierto? Por ejemplo, tengo play, ¿cierto? Que también es un verbo, ¿ok? Lo tengo como tocar o interpretar. Por ejemplo, play another Beethoven sonata, right? Toca otra sonata de Beethoven, porque es tocar un instrumento, ¿cierto? Música, ¿cierto? ¿Ok? Play también significa poner o sonar, ¿cierto? En términos de música, ¿cierto? Más coloquial, por ejemplo, ¿cierto? Play, ¿ok? Interpretar o hacer el papel de, ¿cierto? También significa como sustantivo, por ejemplo, aquí dice noun, ¿cierto? Noun es un sustantivo, ¿cierto? Refers to person, place, thing or quality, ¿ok? Vemos una obra. Entonces, si se fijan, este verbo funciona como sustantivo, tiene distintas definiciones como verbo, ¿cierto? Entonces, no es bueno, ¿cierto? Básicamente traducir palabra por palabra porque los traductores como el Google, por ejemplo, Google Translator, ¿ok? Nos va a traducir, nosotros podemos llegar y meter un texto completo, una oración, ya sea una frase, un texto de 200 palabras, por ejemplo, y nos va a traducir palabra por palabra porque no traduce, ningún traductor traduce con texto. Por eso es mejor interpretar. Si quedamos pillos en alguna palabra, ¿cierto? Vengan a Google Reference, busquen la palabra y vean el contexto del texto que ustedes están leyendo, ¿ok? Es mucho mejor, ¿cierto?, que traducir y de repente decir que está perfectamente eso, ¿cierto?, que ustedes tradujeron, lo cual puede que tenga muchos errores, ¿ok? Entonces, por eso les comento, el darse el trabajo de interpretar, ¿cierto?, y de buscar las palabras que de repente tenemos dudas, ¿ok?, que no es todo el texto, ¿cierto? No te pido que busques todo el texto, porque de un texto de 100 palabras lo más probable es que tú entiendas, por ejemplo, 85, 90 palabras. Entonces, buscar esas 10 palabras que las puedes sacar por el mismo contexto de lo que estás leyendo, ¿cierto? Pues te puedes acercar mucho a la definición correcta, ¿ok? Si no lo haces, ¿cierto? Búscala. Pero búscala en este tipo de diccionarios, en lo que es un Word Reference, que es uno de los mejores diccionarios que tenemos, ¿cierto? Básicamente por el contexto, porque traduce por contexto, por situaciones, te da ejemplos, ¿cierto? Bien, no sé si se irá a escuchar en realidad, pero... Play. No sé si se escuchó en realidad, chiquillos, pero me aparece play. Play. ¿Ok? Si yo lo cambio, super, si yo lo cambio a UK, look. Play. Right? La entonación es distinta, ¿cierto? Play. Muy distinta. Play. Play.
más corto, ¿cierto? Irish, play, right? play, 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 Right? play. So, that's the important thing in here, ¿ok? Eso la verdad es que son las cosas como importantes, ¿cierto? Al momento de traducir algo, ¿cierto? Básicamente de interpretar, ¿ok? Quédense con eso en la cabeza. Hay que interpretar, chiquillos, porque se nos va a hacer mucho más fácil, ¿ok? Aparte de interpretar, ¿cierto? También es muy importante que ustedes puedan asimilar el vocabulario. El vocabulario es un vocabulario que no es difícil, ¿ok? El inglés no tiene vocabulario difícil porque hay cosas que son muy parecidas al español, o nosotros también hemos con el tiempo, ¿cierto? Y con las cosas que compramos y con las tiendas a las que vamos y con la tecnología, ¿cierto? Que es muy importante también para esto. Nos damos cuenta que vamos adquiriendo palabras en inglés y que de repente ni siquiera las sabemos, ¿ok? Ni siquiera nos damos cuenta que es inglés, ¿ok? Entonces, empezar, ¿cierto?, a adquirir esas cosas, o más que adquirir, ¿cierto?, empezar a darnos cuenta de que lo que estamos escuchando o leyendo, ¿cierto?, cuando lo hacemos en español, también hay algo de inglés ahí, ¿ok? Entonces, empezar, ¿cierto?, a darnos cuenta de eso es bien importante y es bastante bueno, ¿ok? So, en esta parte, por ejemplo, la 1, you have a cute dog, tú tienes un perro muy lindo, ¿cierto? La número 2, there are 10 baseballs in the bag, ¿cierto? Tenemos 10 pelotas de béisbol, ¿cierto? En el bolso. Who made the 3 drawings? ¿Quién hizo los 3 dibujos? ¿Ok? You have a happy sister, tienes una hermana feliz. The little chicken crossed the road, ¿cierto? El pequeño pollo, ¿cierto? O el pollito cruzó la calle. Okay, I have 2 sisters, tengo 2 hermanas. The orange basketball is new, ¿cierto? La pelota naranja de básquetbol es nueva. My tall friend plays basketball, ¿ok? Mi amigo alto, ¿cierto? O mi gran amigo, pero refiriéndose al tamaño de él, ¿cierto? Juega básquetbol. I have 10 family members coming to my party. Tengo 10 miembros de la familia que vienen a mi fiesta, ¿ok? Y miren, take a look, aquí se nos pasó uno, el my. Se nos pasó uno ahí, chiquillos. ¿Ok? Que ese también, ¿cierto? Es possessive. Profe, Dígame. ese efecto también me pasó con otras oraciones. ¿Ya? Eso. ¿Con cuál? Por ejemplo, como ahí no nos dimos cuenta del my, eso me pasó lo mismo en otras, como la 4 Con el o en my. otras que uno puede formular. Sí, claro. Claro que sí. A mí la verdad es que se me había pasado. La leí ahora y me di cuenta que estaba el my. No me había percatado de eso. ¿Ok? Let's take it easy. Tenemos la número 10, ¿cierto? Que dice, the blue bird flies very high, ¿cierto? El ave azul, ave, bird, es ave, ¿cierto? The blue bird flies very high, vuela muy alto, ¿ok? So, very good, super. Vamos a la número 2, que nos dice, fill in the blanks below to complete the sentences, ¿ok? Be careful with the context of each sentence. Use the words in the box below, ¿ok? Dice, completa los espacios en blanco, las oraciones, ¿cierto? Ten cuidado con el contexto de cada oración, ¿ok? Usa las palabras que están en el recuadro, ¿ok? Tenemos, ¿cierto?, las palabras en el recuadro, ¿cierto? Espero que las palabras que ustedes no hayan sabido, ¿cierto?, las hayan buscado, ¿ok? Tenemos, ¿cierto?, el adjetivo y con su opuesto, adjetivo opuesto, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, beautiful, ¿cierto? Beautiful, hermoso, hermosa, lindo, linda. Ugly, el contrario, ¿cierto? Feo, fea. Bright, que es brillante, ¿cierto? Right? Este brillante se puede utilizar en gente, ¿ok? En vez de decir intelligent o smart o clever, ¿cierto? Podemos utilizar bright también, ¿ok? Dark, en este caso, ¿cierto? Vemos, ¿cierto? El opuesto a brillante, ¿cierto? De luz, de brillo, ¿ok? Dark, que es oscuro, ¿cierto? Clean, limpio, dirty, ¿cierto? Dirty, que significa sucio. Empty, vacío, cuando hablamos de gente. Crowded es full of people, ¿ok? Lleno de gente, cuando hay mucha gente en un lugar, ¿ok? Interesting, interesante. Boring, aburrido. Large, largo o grande, ¿cierto? También puede ser. Small, pequeño o poco. Modern, moderno. Traditional, tradicional, ¿cierto? Bastante normal, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Neat, que es ordenado. Messy, desordenado, ¿cierto? New, nuevo. Old, viejo o antiguo. Quiet, ¿ok? Quiet significa silencioso. Noisy, bullicioso, ¿ok? Relaxing, relajante o relajado, ¿cierto? Stressful,
estresante, ¿cierto? De mucho estrés, right? Spacious, ¿cierto? Spacious, en este caso, ¿cierto? Es espacioso, ¿ok? Espacioso. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la palabra cramped, right? Que significa básicamente estrecho, ¿ok? Estrecho, right? Terrific, ¿cierto? Terrific, que es una palabra, ¿cierto? Que significa espectacular, de hecho, ¿ok? No significa como terrorífico ni nada, para nada, es espectacular. Y terrible, ¿cierto? Vendría siendo terrible, ¿ok? Unusual, ¿cierto? Unusual, inusual, ¿ok? Inusual puede ser también extravagante, por ejemplo, ¿cierto? Depende del contexto, ¿ok? Ordinary, ¿cierto? Ordinary significa común, ¿ok? Algo común, no ordinario, ¿cierto? De una persona ordinaria, por ejemplo, ¿ok? Simplemente ordinary significa algo común, algo ordinario, ¿ok? Yes? Well known, conocido, ¿cierto? Y unknown, ¿ok? Es desconocido, ¿vale? Tenemos entonces, veamos las oraciones. Dice, I like to study at our school library, ¿cierto? Me gusta estudiar en la biblioteca del colegio. It isn't noisy, no es bullicioso. It's very... Quiet. It's very quiet. Okay, like this one, right? Tenemos entonces, it's very quiet, ¿cierto? Es muy silencioso. Right? Very good. Número 2. Many people from all over the world visit that museum. Mucha gente de todo el mundo, ¿cierto? Visita ese museo. It's quite... El no, no sé cómo se pronuncia. well known. Well known. Ok, very good. Mira, si en algún momento, ¿cierto? Yo las voy a ir haciendo a medida que ustedes me van diciendo, ¿ok? Las voy a ir escribiendo yo. Si en algún momento llegamos a ver que hay algún error o que se nos repite algo, ¿cierto? Es básicamente, son cosas que tienen que pasar, ¿ok? Chiquillos, en estas cosas uno tiene que equivocarse, ¿ok? Porque si no nos equivocamos, la verdad es que el aprendizaje sí es significativo de igual forma, pero si nos equivocamos y después ponemos la alternativa que realmente correspondía, ¿cierto? Se va a dar, ¿cierto? Un proceso, la verdad es que mucho más significativo y no se nos va a olvidar nunca, ¿ok? Tenemos entonces, it's quite well known, ¿cierto? Very good, super, right? Tenemos entonces, porque tenemos que ver en realidad si el quiet, el primero, o el well known, capaz que nos sirva más abajo, y quizás tenemos que ver otra opción. Ahí lo vamos a ir viendo, ¿ok? La número 3 dice, our living room has many large windows, ¿cierto? Nuestra sala de estar, ¿cierto? Tiene muchas ventanas largas o grandes, ¿cierto? So it's especially in the morning, especialmente en la mañana. Entonces es